Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque puede que nos esté viendo en la noche, puede que nos esté viendo en la tarde, puede que esté dentro de Ecuador, puede que esté fuera de Ecuador, porque este canal de Shailuf tiene precisamente esta consigna, que es que usted aprenda un poco más de su salud y que también lo comparta. Así que este tema que vamos a tratar el día de hoy, si usted tiene una amiga, un amigo, que de pronto está teniendo algún problema con alguna pieza o que de pronto perdió una pieza dental y de usted dice, no, pero sí puedo estar bien sin esa pieza dental, pues hoy vamos a conocer precisamente qué pasa en nuestra boca, qué pasa con nuestras piezas dentales. Para eso tenemos como invitada a la doctora Kerly García, ella es protésico dental. El protésico dental es una rama de la odontología. ¿Qué tal, Kerly? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenida a nuestro canal de Shailuf. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar precisamente de lo que es prótesis. Yo recuerdo hace tiempo que mi abuelita usaba estas piezas y ojo, que ustedes van a decir, ¡ay! No, estas son muestras, no, estas no han pasado por ninguna boca. Pero sí Correcto. es real que cuando uno los ve por primera vez da cierta... Y yo lo que recordé es que cuando lo vi, me lo trajo aquí la doctora Kerly, cuando lo vi automáticamente en mi cabeza se vino el vaso con el agua que lo ponían en la medianoche ahí los abuelitos. Bueno, ¿qué es una prótesis? ¿A qué le llamamos prótesis? Porque de pronto hablamos de prótesis y creemos que es una parte del cuerpo. Pero también a estas piezas, cuando le decían la placa, tráeme el vaso de agua para poner los dientes, Correcto. o tráeme el vaso de agua para poner la placa. ¿Cómo Correcto. se llama esto normalmente? ¿Cuál sería el nombre? Bueno, es conocido como plancha dental, como prótesis dental, así la conocen nuestros abuelitos, nuestros pasados. Ajá, Normalmente la palabra correcta es prótesis dental. ok. Ya, la prótesis dental sí, efectivamente, como dices, todos recordamos eso de poner la prótesis en un vaso con agua, es como se maneja, pero sí, pero previo a eso hay una limpieza adicional, ¿no? Ok, Pero pero bueno, te explico, comencemos, sí, sí. te explico lo ¿Quiénes que es son los una. candidatos? ¿Quiénes deben usar prótesis? Ok, la prótesis dental no es más que el reemplazo de piezas ausentes o perdidas por alguna razón, ¿no? Ok. No muchas veces existen varias opciones como para reemplazar estas. Pueden ser fijas o pueden ser removibles. Pero el punto es que todo esto varía también de acuerdo a la economía de cada paciente y de acuerdo también al caso de cada paciente. No todos pueden pretender utilizar algo fijo o algo removible, ¿no? O sea que también esto a nivel que ha ido pasando el tiempo, a medida que ha ido pasando el tiempo, también la tecnología, por así decirlo, también ha ido avanzando, porque antes obviamente se conocía una sola, que era una rígida. Claro, Ahora tengo entendido que existen las rígidas y las flexibles, flexibles. correcto. ¿Y qué le podemos llamar una flexible? Una como esta, una que se Sí, una puede que se doblar. pueda doblar, una que se pueda mover. ¿Y Eh, cuál es la diferencia de esto con esto aparte de, o sea, qué ventajas tiene o qué desventajas tienen estas o estas? claro, te explico. La prótesis flexible, como lo indica, es Ujú. hecha con un material plástico, ¿verdad? Adecuado para tu boca. Esto lo hace más estético, es más suave para el proceso de adaptación, es más cómodo para el paciente. En cambio, Ok. a la diferencia de la prótesis acrílica, que es como la que tenemos acá, Ajá. la prótesis acrílico lleva retenedores de metal que con el tiempo, ¿verdad? Si lo muestras, con el tiempo, esos retenedores de metal pueden lastimar la pieza donde se está apoyando. En cambio, la prótesis flexible lleva los mismos retenedores, pero son del mismo material y recae sobre la encía, no sobre el diente. Es decir, Entonces, que hay una encía un poco más natural al color de la encía claro, de claro, la correcto, persona. correcto. Ok. De hecho, las prótesis se hacen o se estructuran de acuerdo al color de la encía del paciente, al tamaño del diente que Ah. tenga de continuidad, ¿verdad? Todo eso nosotros valoramos, todo eso tenemos que revisar previo a hacer una prótesis dental. Y este tipo de trabajos, por ejemplo, como protésico dental, no es que ustedes lo hacen así porque sí, ustedes hacen un trabajo de la mano con un odontólogo. Correcto, correcto. Nosotros nos manejamos de esta manera. Para tener un trabajo final bonito y que sea aceptado por el paciente, nosotros con el odontólogo trabajamos, tomamos impresiones, evaluamos el caso del paciente. No todos los pacientes
pueden utilizar de repente el paciente viene con intenciones de querer, yo quiero una de acrílico o yo quiero una flexible. No, nosotros tenemos que evaluar al paciente, su encía, su entorno para saber qué le hace bien al paciente. No precisamente a veces, no Mm. muchas veces lo que queremos es lo que necesitamos. Esto es más o menos como cuando la gente va al cirujano plástico y dice, doctor, quiero que me quede la nariz como la de este artista. No te va a Pero quedar, resulta claro. que no te va a quedar porque Así es. no tienes la armonía de la cara. Correcto, correcto. Ah, ok. Esto mismo pasa con los dientes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, si el paciente tiene pieza, si es ausente total, ¿verdad? Si tiene, tiene ausencias tanto arriba como abajo, entonces nosotros tenemos que revisar todo esto, su simetría, todo tenemos que revisar. De hecho, a veces, muchas veces preguntamos si tienen fotos de una sonrisa donde se vea amplia para podernos guiarnos y devolverle Ok. su forma anterior, o sea, tratar de que compensar estas cosas, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos una prótesis dental, nosotros podemos levantar labios, digamos que como dicen los pacientes, me rejuvenecen, porque completamos, llenamos espacios que ya se han perdido, ¿no? Y esto que está diciendo Carly, no necesariamente la persona tiene que haber perdido toda su dentadura. Puede haber perdido una sola pieza. Lo pregunto porque veo que aquí hay una sola muela. Sí, O sea, no correcto. necesariamente debe ser un diente, puede Mm, ser también una muela. Las piezas que hubieras perdido, vamos a dar importancia. Muchas veces nosotros decimos, ah, perdí una muelita y no pasa nada. Ajá. No, pasa mucho, porque con la ausencia de piezas, nosotros podemos llegar a hablar diferente, hablar como silbando. No sé si has escuchado a veces personas y te has dado cuenta, uy, sí, le falta algo y habla como silbando. Ah, la Claro. ausencia de piezas hace que uno emita sonidos a la vez que no son normales. Correcto, correcto. También Ah, hace que mira las tú. piezas que tú tienes en boca Ajá. empiecen a moverse. Recordemos que las piezas dentales tienen memoria y al perder una pieza, tu vecina se mueve a la ausencia que tienes al lado. Y viceversa, si es arriba, ¿verdad? Si te hace falta algo arriba, la pieza inferior tiende a salirse porque no tiene con qué chocar. Entonces, al no tener con qué chocar, entonces ella sigue haciendo su proceso, hace su función normal, pero ella no, ella desconoce que le falta algo y se empieza a salir. O sea, es como que dice la pieza de al lado, permiso, que aquí ya me puedo poner a mis anchas. Correcto. Y a veces decimos Ah, nosotros, pero ¿por qué se me sale una pieza dental si las tengo sana? Claro, revisa. Ok, se te está saliendo la pieza dental porque arriba tu vecina no está, o viceversa, tu vecina de abajo no está, y esta empieza a colgarse y se salió. Y puede salirse una pieza normal, sana. Kelly, entonces aquí Ajá, te hago una pregunta bastante importante. ujú, Normalmente siempre decimos que las piezas, las muelas del juicio, son muelas que normalmente no sirven para nada y que por lo general siempre te las mandan a sacar. correcto. Entonces, ¿qué pasa con la persona que se ha sacado las dos muelas del juicio o a veces las cuatro muelas del juicio? ¿Qué pasa con ese espacio? Bueno, esa en lo personal, o sea, las muelas, los terceros molares no afectan mucho en el tema de ausencias porque cuando tú masticas, normalmente nosotros no mandamos el bolo alimenticio hasta el final. Llega en esta zona, en la parte de premolares y molares. Ya. Entonces pasa que al momento de cepillarnos, muchas veces también por eso es la incomodidad, porque el cepillo no te llega hasta la parte de atrás, hasta cepillarte el tercer molar. Y ese acumula placa bacteriana, te provoca problemas en la encía, entonces terminan sacándolo. Por eso es Ah, recomendable ok. siempre, si están molestando, sacarlos. Si no están haciendo ninguna función, y eso lo determina el odontólogo, no lo determina cualquiera X, sino que tiene que venir el odontólogo y revisarte, chequearte esa parte para ver si te sirve o no te sirve y si te está molestando, pues entonces tomar medidas, ¿no? Otra cosa que acabaste de mencionar y es el hecho de que uno dice, ay, se le cayó una piecita. Por ejemplo, en niños, dicen, ay, se le sacó antes de tiempo o se le cayó por A o B motivo. Ujú, Y dicen, ah, no importa, porque es de leche. Entonces ya cuando nazcan los otros dientes, ya los que van a quedar perennes, ahí sí ya vamos a prestarle atención. Cuando se es niño, también se tiene que prestar la atención a la ausencia de alguna pieza que se le sacó correcto. antes de tiempo. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, cuando el menor pierde Ujú. piezas antes de tiempo, esos espacios son importantes porque hasta que salga su diente definitivo, va a pasar mucho tiempo y Ajá. estamos corriendo el riesgo de que sea un paciente futuro ortodoncia cuando de repente no lo es. Entonces,
es importante, cuando nosotros tomamos, la extracción se dio antes de tiempo, Ujú. la exodoncia se dio antes de tiempo, visitar al odontólogo también para saber, revisar si no tiene que usar alguna aparatología hasta que venga su dentina definitiva, su diente definitivo. Entonces, ¿los niños también pueden usar estas prótesis? Claro, hemos tenido pacientes con niños de a veces han perdido piezas definitivas, incluso a temprana edad, niños de 8 años que han terminado, han perdido su esta, y para evitar que sus dientes corran, hemos puesto prótesis para que esto, mantener el espacio y cuando ya terminen de erupcionar todos sus dientes, entonces ver qué procedimiento, si continuamos con algo removible o si ya hacemos algo fijo. Y me imagino que con los niños sería algo flexible. Puede ser flexible o a veces, o sea, eso depende ya de los padres en este caso, Ok. porque de repente dicen, no, mi hijo es un poco descuidado y bueno, voy a ponerle algo que se agarre mejor. O sea, eso ya depende básicamente del paciente, del padre en este caso, el responsable, Ujú. pero puede utilizar cualquiera de las dos, sino que bueno, efectivamente la flexible tiene mayor comodidad, mejor adaptación, mejor no lastima tanto como la de acrílico, ¿no? Y como te digo, depende de cada paciente. Ok, entonces vamos a decir, viene un paciente aquí a Shailuf, se hace atender, Ujú. va al área de odontología, va donde la doctora Kerly y la doctora Kerly, ¿cómo empieza el proceso con el paciente? Ok, en la primera cita nosotros evaluamos al paciente, revisamos primero si es edente completo, ok, revisamos el tema de su encía, que esté en condiciones para poder, primero tenemos que revisar la encía para de acuerdo a eso poderle dar opciones al paciente de qué prótesis le conviene o cuál no, ¿verdad? ¿Qué novedades o qué cosas podemos encontrar en encías? Pueden ser muy planas, pueden ser, o pueden ser, vamos a hablar en términos que el paciente me entienda. Ujú. Tienen que ser, si son muy planas, si es una encía muy plana y no tiene mucha retención, la prótesis no va a tener la adaptación que el paciente espera, ¿no? Que nosotros vamos a hacer el esfuerzo y hacer lo mejor posible, correcto. Ujú. Pero todo esto depende del paciente. Ahora, una prótesis que le va a quedar bien al paciente es que si esta encía es colaboradora, como siempre digo yo, que sean gorditas, que sean altas. Entonces, la prótesis va a llegar a donde tiene que llegar y va a tener buena adaptación. Pero eso lo vemos nosotros en boca. Generalmente, todo paciente llega y dice, no, yo sí puedo. No. O me dicen, por ejemplo, no, doctora, si mi prótesis inicial tenía buena retención, sí, pero tu prótesis inicial, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? ¿En qué tiempo la estás cambiando? Generalmente los pacientes vienen y cambian una prótesis después de 10 años. Imagínate, una vez cambié una prótesis de 62 años. ¿Qué? Sí, entonces, y ese no es el tiempo, o sea, todo tiene su ¿Cuánto final. tiempo de uso sería lo apropiado en una prótesis? Normalmente una prótesis debería cambiarse cada 4, cada 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacer una prótesis, revisamos oclusión y su oclusión en ese momento la dejamos perfecta. Tratamos de dejar lo más perfecto o lo más ¿Qué parecido es a lo, oclusión? que sus dientes encajen correctamente, Ok, porque si hacemos una mala oclusión, pues podemos causar problemas y muy severos. ok. Entonces, bueno, dejamos que todo esto, en el momento de hacer la prótesis, ¿verdad? Dejamos una oclusión y la dejamos cómoda para el paciente. Pero esto, como son dientes que se desgastan, porque hay, como te decía al inicio, hay calidades de dientes, hay Ujú. calidades de prótesis, hay calidades de acrílicos, entonces esta se desgasta. Al desgastarse, esto toma un tiempo. No te digo que te ponga una prótesis y se va a desgastar al año, eso no Ya. va a pasar. Pero el uso y abuso, como digo, puede ser que a los 4 o 5 años ya necesitas hacer un cambio. Pero esto lo puedes hacer también. Ahora, no es que hacemos una prótesis y la dejamos, ay, ay, no me la revisó nunca nadie más. No, nosotros tenemos que hacer un control, por lo menos cada año visitar al odontólogo para revisar esto, que no haya adquirido hongos, que la prótesis esté correcta, incluso tu Ah, se hacen como odontólogo. especie de mantenimientos. Correcto, correcto. Esto Ya. lo podemos hacer cada año. O sea, no es que hacemos una prótesis y nos olvidamos, nos vemos en 5 años. No. Tenemos que regresar con el odontólogo para hacer controles, revisar que esto esté bien. Si de repente un diente se te ha astillado porque no supiste, masticaste algo demasiado fuerte, entonces
viene tu protésico o viene tu odontólogo y te lo puede restaurar. Entonces, no es que, o sea, todo lo que se hace, ¿Qué se puede puede. ocurrirnos usando prótesis si hacemos un mal uso Se de te la puede prótesis? quebrar. O sea, generalmente nosotros les damos las indicaciones cómo cuidarla, cómo lavarla, cómo utilizarla, ¿no? Pero a veces el paciente, porque como te sientes muy cómoda con ella, te olvidaste que era algo artificial y Ya. comiste algo muy fuerte como puede ser un chifle muy duro, que a veces son muy duros. Entonces, vienen, la mastican, se salió o se quebró. Eso puede pasar. Estaba comiendo cangrejo y Y, se por me ejemplo, eso dañó. no puedes, por ejemplo, comerlo con una prótesis, porque si Pero y tú entonces, vienes. ¿cómo como cangrejo? ¿Me la Lo saco? no, lo haces, lo A pura golpeas, mano. claro, pero no puedes coger Olvídese de track y no, 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 para nada. okey, Sí, porque eso va a hacer que se te dañe, ¿ya? ya. Entonces, se te puede quebrar, o la flexible, aunque sea de plástico, puede también el diente, salirse de su eje. Entonces, eso puede dar. Por eso nosotros al momento de entregar una prótesis dental, le entregamos y educamos al paciente, lo educamos en forma, en cuanto cómo tiene que limpiarla, cómo tiene que utilizarla, cómo debe de mantenerla, ¿no? Porque se le entrega a uno y le dice, mira, mira cómo te entregamos tu prótesis, muy limpia, muy rosada, muy brillante. Y de esa manera, si tiene un buen uso, se va a mantener igual siempre. Limpiar la prótesis, cepillarla con un jabón neutro, ¿verdad? Cepillarla con un jabón neutro por dentro y por fuera. Luego de eso enjuagamos muy bien y luego de eso ponemos recién la pasta dental. La pasta dental fue creada para nuestras Ah, encías. No okey. fue creada o diseñada para limpiar cosas artificiales. Entonces, pero la pasta dental le da el toque mentolado. Entonces, ese es el finalizar. Luego de eso, ya te puedes usar tu placa. Si ya te vas a descansar, lo recomendable es que el paciente deje su prótesis después de que esté limpia, dejarla en agua, como decíamos y nos reíamos Ujú, inicialmente de ujú. esto, dejarla, pero tiene que ser limpia. No coger y te sacas la prótesis y ponerla en agua y tú dices, no, ya se me va limpiando sola. Eso no va a pasar jamás. Y el vaso de agua, por favor, cambien el agüita, porque Claro, todas pueden las dejar noches. sí, Ahora, okey. hay algo muy importante también. Ujú. Nosotros normalmente llegamos a casa. ¿Qué haces a casa cuando tú llegas? Tú llegas, te sacas los zapatos y te das unos masajes en los pies, ¿cierto? Ajá. Ya. En las prótesis dentales pasa lo mismo. Si el paciente utiliza prótesis dental todo el día, imagínate, su encía está con algo artificial todo el día y en la noche te la debes de sacar para descansar como hacemos nosotros sacándonos los zapatos. ¿Y qué es también bueno hacer? Darle ciertos masajes a tu encía. Nosotros nos olvidamos de todo esto, nos masajeamos todo, menos nuestras encías. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ayudamos a que nuestra encía descanse, a que le damos también circulación a ella y le damos ese cariñito que necesita. Lo podemos hacer con muchas cosas, lo podemos hacer con pastas que son específicas para esto, o por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, Mm. háganlo también con el aceite de coco, que les puede servir el aceite de coco puro, eso también ayuda a desinflamar, incluso si por A o B te has lastimado, el aceite de coco también te desinflama. Kelly, Ujú. ahorita que me dices también estamos hablando de este tema de las prótesis y es muy común y de seguro usted, amigo que nos está viendo, amiga que nos está viendo, eh, han de tener algún familiar o han de conocer algunas personas ya bastante mayores, personas de la tercera edad, que obviamente tienen sus placas, pero cuando ellos empiezan a hablar, vemos que esas placas se les empiezan a caer. Ujú, correcto. Háblanos de eso. Ya, eso pasa porque el paciente ya ha tenido mucho tiempo con una prótesis dental y como te decía, pierden su función original. Cuando esas prótesis, generalmente los pacientes que tienden a que la prótesis se les cae es porque ya han tenido también altas y bajas en su peso. Eso también afecta en nuestras encías. Ah, ok. Entonces, sí, correcto. Entonces, si tú has tenido altas y bajas, tu encía también sufre esos cambios. Ya. Entonces, por eso empieza la prótesis a moverse, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario buscar tu odontólogo para hacer controles, para revisar esta parte.
Ok, Ujú. entonces no es que no, porque ya es el No, abuelito, no, la no. abuelita y ya tiene su prótesis y se le empieza a caer y dicen, no, no es normal, no. No, no empecemos a normalizar cosas en personas de la tercera edad porque al final del día ellos también son parte de nuestra familia y ellos deben tener la salud y la importancia necesaria dentro del cuadro familiar donde vivimos. Correcto, correcto, así es. Este, mira, te explico algo también. En la prótesis dental, esta es una prótesis flexible. Ajá. Hablábamos algo de las prótesis. Enséñalo allá a la cámara para que la gente lo vea. Mira, ya. Ok. Esta no se nota tanta la flexibilidad porque, bueno, tiene piezas adelante y tiene pieza a los lados, no tiene más faltantes así, pero si te das cuenta, ¿A qué le la, llaman puente? ¿Eso sería un puente? ¿No? no, un puente ya es una aparatología fija, eso ya es una prótesis fija, Ah, ok. que eso ya es otro procedimiento. Ya. Esta de aquí, a diferencia de la de acrílico, ¿verdad? Nosotros en la flexible podemos hacerlas más finitas, podemos hacerlas que se les haga más cómoda para el paciente que estábamos hablando, de la tercera edad justamente. Esta es una flexible y ¿Pero esa es en la parte de abajo o es en la parte esta de es arriba? superior, este es su paladar. ¿Y por qué este de acá, que es más rígida, tiene incluso también hasta el paladar? Claro. Y en la flexible no. Ya, porque a ver, primero que esa de acá, esta es una total. Entonces, al ser una prótesis total, sea Ajá. flexible o sea acrílico, sea flexible, tenemos que hacer un paladar extenso para que ésta se pueda pegar muy bien a la mucosa, a la encía, ¿no? Es por eso los anchos, o a veces tú dices, como decías ahorita, ¿por qué está más ancha? ¿Por qué esta no? Porque esta es una total y esta de aquí, el paciente sí tiene piezas todavía en boca y tiene de dónde sujetarse. Ya. Sí. La diferencia también, pues, es que esta de acrílico es más gruesa, la tenemos que hacer más gruesa precisamente para que tenga mejor adaptación, para que no se vaya a romper si la hacemos muy delicada. En cambio, la flexible la podemos hacer más fina, más delicada, que con esto no va a pasar nada. Pero si esto viene y se cae al piso, puede Se ser que puede se partir. quiebre. Claro, claro, Ah, claro. ok, Entonces perfecto. existen Vean esas las diferencias. ventajas y desventajas del uno y Así del es. otro. Y entiendo también que hay alguna diferencia de precio entre la una y la otra. Correcto, sí. Normalmente la de acrílico es una prótesis que es más común, se utiliza mucho más. No por eso deja de ser mala. Ojo, no es mala, tampoco estéticamente se va a ver bien, pero sí, o sea, hay diferencia entre la de acrílico y la flexible. Como te decía, la de acrílico se ven los retenedores de metal y eso lo hace un poquito incómodo para el paciente. En cambio, la flexible es más estético. Con ella podemos disimular, o sea, de hecho, si se hace una buena prótesis, eso no va a pasar desapercibido para todos, hasta para el paciente. ¿Y en el color de los dientes, cómo hacen ustedes? Eso, por ejemplo, si el paciente si es de dente superior y tiene piezas abajo, nos guiamos con el color y tamaño y hasta modelo de sus dientes de abajo para poder hacer la de arriba. Entonces, esta es una interacción con el paciente, porque de Ok, repente lo que me parece bonito a mí no le parece bonito al paciente. ajá, Entonces, tenemos que en esta parte conversarlo con el paciente y se le hacen pruebas. Nosotros al hacer una prótesis hacemos pruebas. En esas pruebas el paciente puede verse, hacemos una copia fiel a su original. Entonces el paciente puede ver, me gusta, en la parte estética, sí, doctor, me gusta, no me gusta lo que estoy viendo. Si te ves un diente muy grande, ok, vamos cambiándolo. Si te ves el diente muy blanco, elegiste mal el color, cambiemos el color. En la prueba, una vez que el paciente ya decide y me dice, sí, me gustó en la prueba, entonces ya en este caso yo como protésico termino de hacer la prótesis y ya concluimos con eso. estamos hablando de cuánto tiempo sería entre que llego, tengo mi primera cita, luego tengo la prueba puede ser en dos citas, en una sola cita y ya cuando llego a tener mis dientes finales Ok, o mi prótesis eh, final. claro. Normalmente el procedimiento de una entrega de prótesis son 8 días. ¿Ya? Ah, No es demoramos mucho, sí, es rápido. muy rápido. Pero, ojo, después de la entrega, generalmente nosotros hacemos una adaptación. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de que el paciente, una vez que se entrega la prótesis, después de 2 días más o menos, es un tiempo aproximado, que la prótesis se acomodó a su nueva casa, porque recuerda que la prótesis la hacemos bajo una impresión, bajo un yeso. Entonces, al ponerla ya con el paciente, esta se adapta a su nueva casa, a su boquita donde va a estar. Entonces, ese procedimiento dura a veces entre 2 y 3 días, ¿no? Hasta que ésta se adapte. Y esta puede no molestar. De repente ya te entregué la prótesis y no nos vemos más. Pero de repente sí,
vamos a tener citas. No todos los pacientes tienen la misma sensibilidad, la misma adaptación. Hay pacientes que tú les entregas las prótesis y no las ves, no los ves más, pero hay pacientes que tú tienes que hacerles seguimiento porque les molestó, porque algo les lastima y para eso estamos, ¿no? Para resolver este tipo de situaciones. El tiempo ha ido cambiando a nivel de salud y yo recuerdo que hace muchos años, cuando te decían tenías un problema a nivel de diente o de una muela, No, pues, vámonos, afuera. Ahora la misión es precisamente salvar. tratar de salvar cada pieza y mantenernos con nuestras piezas originales. Correcto. Pero cuando ya no se puede salvar eso, recurrimos a A esto, la pero prótesis. con la intención de evitar no tratar de sacarnos todo, sino que ya lo que verdaderamente no se pueda más, cubrimos ese espacio con esa pieza y lo demás queda, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, ahorita lo que se trata es pues de salvar las piezas que tenemos, pero si ya ¿Puede esta pasar no esto se da, en dientes también claro, superiores? esa por ejemplo que tienes en tus manos es un Aker. Es una pieza ¿Un que, qué? Aker, se llama Aker porque se Ya. sujeta de piezas vecinas, es por eso se llama Aker, son Ah, piezas pequeñas. El Aker puede darse de una, de dos y hasta de tres piezas dependiendo cuáles son las piezas ausentes. ok. Ya, ok. Entonces, claro que sí, podemos utilizar un Aker para reemplazar una pieza ausente. Es libre de metal, lo podemos, estéticamente no se nota para nada y que la recepta el paciente tiene una muy buena receptibilidad por ese lado porque el paciente no la va no lastima. Kerly, ¿con qué hacen los dientes? Los dientes se compran, los dientes son de acrílico, eso lo consigues en Ah, depósitos dentales, pero los dientes todo diente tiene color y tamaño, todos se manejan de diferentes, de acuerdo al, nosotros cómo nos guiamos con el paciente vecino, con el diente vecino. Con el diente vecino nosotros ah, nos guiamos en cuanto al tamaño y al color pues también. Muchas veces el paciente dice, no, previo a esto me quiero hacer un blanqueamiento, perfecto, te hacemos el blanqueamiento y luego tomamos el color de diente que te ha quedado después de este procedimiento, ¿no? que ese sería el original. Claro, ya sería ¿Y el estos no, definitivo. no cambian de color? Sí, cambian de color al uso que le das, pues, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal recomiendo a mis pacientes, si comes algo con mucho colorante, mucho achiote, o tomas mucho café o tomas mucho té, ok, perfecto. Si tomas café, mantente el saborcito del café un ratito, pero luego de eso corre y enjuágate tus dientes, sobre todo las prótesis, incluso hasta con nuestros dientes. Ujú, Ya, ujú. si tú tomas algo así, este, ya mantén el sabor del cafecito un ratito, luego vas y te enjuagas y listo, porque eso te tiñe, te va a teñir. El café que sea, el té que sea, el colorante que sea, te va a teñir. Y eso evidentemente pues también hará que el mantenimiento sea más prolijo y el cambio también sea más continuo. Así es, así es. Si tú no los cuidas, los manchas, obviamente ya va a tomar este otro color y se te va a ver diferente, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita que estamos hablando de color, son dos prótesis, ¿no? Mira, esa que tienes ahí, Ujú. el acrílico es un tono más pálido y el que tienes acá adelante es un tono más rosado. Pero todo eso se da, o sea, nosotros buscamos armonía. Si el paciente tiene una encía muy violeta, muy morada, entonces buscamos un tono de prótesis que vaya acorde a su ¿Y a qué se deben los cambios de color en las encías? puede ser de la raza del paciente, si el paciente es Ok. blanco, o sea, su color blanco, moreno, entonces eso cambia, Ah, sí, así es, va variando. Y correcto. cuando veo estos fierritos aquí en esta prótesis, no sé, me da la impresión de que dolería, molestaría o no. ¿Cuál es la intención de estos fierros En acrílico hacen la intención de sostener, son retenedores, son los que se agarran a la pieza dental para que ésta no se levante o para que ésta no se caiga. Ujú. Ok, Esa es en la de acrílico, perfecto. En la de acrílico rígido, que se rígido, pueden agarrar de cualquier pieza. Esta de claro. aquí se agarraría de la muela, Sí, se de está las de agarrando de un atrás. molar, sí, se está agarrando de una pieza de atrás. Mira tú, todo un mundo por descubrir y todo un mundo con qué encontrarse usted aquí en Shailuf, que Correcto. tenemos también ya el servicio de odontología. Kerly, entonces, 8 días nos das las indicaciones de cómo cuidarnos. No es que yo digo, Doc, hágame esta sonrisa. Todo Mm, va acorde a lo que yo tengo y lo que tengo para poderse adaptar. Y lo que necesitas, correcto, lo que necesitas. Como te decía, no siempre se va a poder hacer lo que tú quieres, sino que esto va de la mano con el odontólogo. Se te van a recomendar opciones y de repente no se podrá hacer lo que tú quieres, pero sí se te va a indicar lo que necesitas, qué es lo que te va a servir.
que Ok, al final del día es lo que entonces, te va a servir. en conclusión, puedo elegir entre una prótesis blanda o una prótesis un poco rígida, pero no va a depender tanto de lo que yo quiera, sino lo que ustedes me recomienden a mí, porque Correcto. esto no es cuestión de decir, como les decía, no es que, "Ah, deme estas". No, porque esto no es como que llegamos a una tienda y después, no me sirvió, lo voto. Así Es no. simplemente una buena asesoría que nosotros vamos a encontrar aquí en Shailuf. Entonces, si usted conoce a un familiar o usted o su amiga o su amigo o su buena vecina o su buen vecino que usted le quiere recomendar y tiene que cambiarse de prótesis, envíelo acá a Shailuf. Ya hemos conversado, sabemos que la doctora Kerlis nos va a dar la mejor asesoría en cuanto a lo que nos corresponde usar y lo que debemos usar y cómo usarlo, ¿no? Así es, así es. Y cómo mantener lo que se te va a dar. Así es. Perfecto, entonces muchísimas gracias amigos por habernos acompañado. Ya sabe dónde encontrarnos, quiere ubicarnos, búsquenos en redes sociales como Shailuf. Aquí va a encontrar todo un mundo para su mejora en su salud y ojo, no solamente física, sino también emocional. Hasta la próxima.